La Vanguardia Podcast. La Vanguardia advierte que el presente episodio contiene declaraciones de testigos y descripciones explícitas de los hechos que pueden herir la sensibilidad del oyente. ¿En qué piensa un asesino en serie cuando está a punto de cometer su primer crimen? ¿Qué imágenes, qué mecanismos se engranan en su cerebro enfermizo que lo preparen para afrontar su debut? ¿Es consciente de que es el primero? ¿O solo está pendiente de consumar el estallido incontenible que lo obsesiona hasta restringir sus pensamientos en un único objetivo? ¿Está nervioso? ¿Está impaciente? ¿Excitado? ¿Quizás emocionado? ¿Está ilusionado? Dossier Negro. Un podcast de La Vanguardia. Barcelona, 11 de enero de 2003. Calle Bertrán, número 28, en el barrio del Putxet. Parking, sótano cuarto. Llevaba mucho rato escondido, a oscuras, en un rincón del parking. Dicen que el oído es más fino cuando cierras los ojos. Y él escuchaba el ruido de los coches que entraban y aparcaban. Algunos a la primera, otros necesitaban maniobrar varias veces. Después, el rumor del motor que se apaga, la puerta que se abre, la puerta que se cierra y el repiqueteo de pasos que se alejan buscando la salida. Y otra vez el silencio. Tenía claro que aquel era el día y sabía quién era el objetivo. El primer objetivo. No podía equivocarse y por eso dio vueltas y más vueltas a qué tenía que hacer y cómo. Se había tomado la molestia de montar largas guardias y de tomar nota meticulosa de los movimientos de los coches. Quién entraba, quién salía, a qué hora, con qué vehículo y el número de la matrícula. Apuntaba. Un hombre solo. Una pareja. Un chico joven, a veces acompañado. Una mujer sola, subraya. Siempre sola. Una mujer siempre sola que deja el coche cada día a la misma hora. En la cuarta planta del sótano. En el aparcamiento número 15. Será ella. Y él está allí, a punto. Armado y a punto. Ya no podría tardar mucho. Enciende un pitillo que fuma con calma. Le ayuda a suponer que controla la situación. Le hace creer que es alguien. Entre calada y calada oye el motor que está esperando y que va bajando, planta a planta, hacia donde él aguarda acurrucado. Es sábado. Ve los faros. Es la hora de comer. El coche ocupa su lugar. Es del 11 de enero de 2003. Apaga el pitillo. María Ángeles Ribot, de 49 años, sale del coche y él la asalta. Todo sucede muy deprisa. Primero aparenta que es un robo. Le pide el bolso y el PIN de sus tarjetas de crédito. Cuando lo obtiene, quizás para no ser reconocido, le clava el cuchillo una y otra vez. Ella se resiste, pelean, pero la víctima se siente cada vez más débil. Está perdiendo sangre, está muy malherida. Él la arrastra hasta las escaleras y logra bajarla hasta el 5º sótano. Y allí
Con un martillo le golpea la cabeza, una y otra vez, repetidamente, hasta que la víctima no se mueve. Lo ha hecho muy mal, pero lo ha hecho. Enciende otro pitillo. La Vanguardia, 13 de enero de 2003. Una mujer fallece tras ser acuchillada en el parking de su casa en Sant Gervasi. Los vecinos de la zona señalan que es un barrio tranquilo, sin delincuencia, en el que no hay memoria de un hecho similar. El cadáver, que presentaba diversas heridas de arma blanca, fue encontrado por uno de los hijos de la víctima. El Grupo de Homicidios del Cuerpo Nacional de Policía de Barcelona recibió la notificación siguiendo el protocolo establecido en estos casos. La víctima llega como una notificación, homicidio. Héctor Álvarez, inspector del Cuerpo Nacional de Policía. En la calle Bertrán, una mujer que había aparecido con puñaladas. Y bueno, pues yo estaba en el grupo de homicidios y nos llamaron del servicio de guardia. Y bueno, pues allí se descubrió la mujer en un parking, tapada y demás, y todo. Pues se empezó a trabajar el asunto. Recuerdo que era un sábado por la noche, tarde-noche, cuando nos avisaron, cuando empezaron a... Y el domingo siguiente pues empezamos a trabajarlo, un homicidio pues como otro cualquiera de los que sucedía, ¿no? Tanta sangre, tanta violencia para un simple robo. No había tampoco señales de abuso sexual. A María Ángeles le birlaron 2 tarjetas de crédito y el móvil. Y nada más. También perdió en la pelea su sortija de diamantes, la sortija de compromiso. La encontró su hija en el suelo, cerca del coche, cuando todavía la estaban buscando. A primera hora de la tarde habían presentado una denuncia por desaparición y la policía les recomendó que esperaran, que podía tratarse de cualquier imprevisto. Fueron los 2 hijos quienes descubrieron en un agujero del parking, mal tapado por una bolsa, el cadáver de su madre. Primera posibilidad a contemplar: un robo. Había mucha violencia, pero se podía pensar que la víctima se había resistido. Tenía lesiones de defensa. Los cortes en los dedos indicaban que intentó parar las cuchilladas con la mano. Las rodillas peladas también indicaban oposición. Era posible. Segunda hipótesis: violencia de género. En la inmensa mayoría de los casos que investigan los de homicidios, el culpable pertenece al círculo más cercano de la víctima. Y nunca se puede descartar nada. Pronto se sabe que con las tarjetas robadas se intenta extraer dinero. A las 14:26 se detecta un movimiento de 300 euros en un cajero de la calle Balmes, próximo al parking donde se ha cometido el asesinato. O la víctima llevaba el PIN apuntado en la agenda, o le han obligado a decirlo antes de matarla. Se intenta repetir la operación en varias sucursales. La policía tiene enseguida el recorrido que ha realizado el asesino por diversos cajeros automáticos. Se sabe dónde y a qué hora han pasado las bandas magnéticas, pero no se puede obtener ninguna imagen útil. La suerte no acompaña a los investigadores. O no hay cámaras de seguridad, o si las hay, están estropeadas. Por si fuera poco, el asesino tiene la sangre fría de usar el móvil que le ha robado a la víctima para mandar un mensaje SMS a Antonio Melero, su marido. Me encuentro bien, pero no me esperéis esta noche, no iré a dormir. Hace solo un par de horas que los hijos acaban de encontrar el cadáver de su madre. El mensaje es como una cuchillada más. Estás escuchando Dossier Negro, un podcast de La Vanguardia dirigido por Enrique Figueredo y Pere Cullell.
claro que la vía de la violencia de género no es la pista correcta. Apenas 2 días después de producirse el crimen, el marido denuncia que está recibiendo llamadas telefónicas de una persona que con un tono muy correcto y amable le dice que tiene datos sobre la muerte de su mujer y que se los puede facilitar a cambio de dinero. Quiere 2.000 euros. Además de un asesino, ahora parece también un chantajista. O quizás son la misma persona. Así lo contaba Antonio Melero, esposo de la víctima, al programa El Puzzle Blanco, realizado por la Fábrica de la Tele para Telecinco. Fue una llamada diciendo una persona que sabía lo que había pasado, que tenía información y que si a mí me interesaba que fuera a la estación de metro de Verdaguer y que quería 2.000 euros para ayudar a su familia, que necesitaba el dinero y que me daría información a cambio de ese dinero. El marido de la primera víctima nos dice, ya fue al día siguiente, que está recibiendo llamadas telefónicas de una persona que dice que, bueno, que tiene datos sobre la muerte de su mujer y que puede dar datos. Nos sorprende mucho, pero se monta servicios de vigilancia porque dice que tiene que dar un dinero a cambio de esa información. El servicio de vigilancia es doble. Por un lado, para intentar localizar el origen de las llamadas e intentar detener a quien las realiza. Por otra, para controlar el lugar de las citas donde el marido supuestamente puede conseguir la información a cambio de dinero, a ver quién se presenta. Las 2 operaciones fracasan. Las llamadas se hacen desde cabinas telefónicas y cuando en minutos se localiza desde cuál, se desplazan todos los miembros que trabajan en el caso, en coches y motos, atravesando la ciudad como alma que lleva el diablo. Pero cuando llegan, la cabina está siempre vacía, con aquella sensación inevitable de pensar que el chantajista los ha visto llegar y que es espectador del fracaso policial. Por eso se envían miradas inquisidoras al entorno, por si se cruzan por azar con unos ojos que confiesen. Nada. Quien llama tampoco acude nunca a las diversas citas que se propusieron. En la puerta del Corte Inglés de la Plaza Cataluña, en la entrada de metro de la parada de Verdaguer, lugares aleatorios y concurridos donde Antonio espera una señal que nunca llega. Es un martirio que lo está destrozando. La última cita está ya más acotada y da instrucciones precisas del lugar y de cómo dejar el dinero. La última información que da es que quiere que deje el dinero en un bar detrás de una escobilla del váter del baño y que deje el dinero allí y ahí tendrá un sobre y recibirá la información sobre los asesinos de su mujer. El bar se llama Bar Nostrum, en la calle Consell de Cent de Barcelona, entre las travesías de Bailén y Girona. En el momento de la cita, el bar está lleno y buena parte de la clientela que toma su cerveza entre carcajadas o que juega en alguno de los billares o que hace manitas y se mira tiernamente, son policías. En el lavabo que hay al fondo del local, a mano derecha, detrás de la escobilla, no hay nada. En aquel momento, el marido, todavía dentro del bar, recibe otra llamada. Después, demasiado tarde, se sabrá que se ha realizado desde la cabina que hay delante mismo del local. El asesino o el chantajista estaba allí, vigilante, como un fantasma. Lo cita de nuevo en una cabina situada en el Paseo de San Juan, 4 esquinas más allá. Pero tampoco hay ni rastro del sobre prometido. La primera llamada fue en catalán y las demás en castellano. Desde luego la voz era una voz no muy definida, no podía ser, o sea, de cualquier persona, ¿no? Sí sonaba una persona joven, parecía bastante tranquilo, desde luego no parecía nada nervioso cuando hablaba. La descripción era insuficiente para determinar un perfil al que buscar. En realidad la policía solo contaba con una imagen borrosa, indefinida, obtenida en un cajero y con diversas muestras de huellas y de ADN recogidas en el parking, que no tenían con qué comparar,
puesto que aparentemente el asesino no tenía antecedentes. Claro, se trabaja con el cuerpo, se trabaja con la autopsia, se trabaja con las heridas, se hace un perfil del asesino, se trabajó con las tarjetas de crédito, se trabajó con los cajeros donde había intentado sacar dinero. Se podía establecer un perfil, pero era muy vago, demasiado vago para buscar entre toda la población de varones de Cataluña o de Barcelona quién podía ser. Se podía trabajar, pero no se podía hacer magia. Con toda certeza, si el asesino no hubiera matado más, no lo habrían atrapado nunca. Los policías que investigan casos de homicidio tienen dos grandes temores. Uno es el asesinato sin móvil, sin razón de ser, caprichoso. Que no exista ningún vínculo entre víctima y asesino. Que sea un acto aleatorio fruto de la locura o de la maldad. Y que por pericia o por azar no se haya dejado ninguna impronta suficiente. Si no hay suerte, hay carpetas que no se cierran nunca, ni en las oficinas ni en el cerebro del investigador. Todo apuntaba que este era el destino que esperaba al caso de María Ángeles Ribot. Pero todavía hay otro miedo peor que este, que el asesinato aleatorio e impredecible, imposible de investigar, se repita, porque entonces será necesario luchar contra un adversario fantasmal, anónimo y a la vez contra un rival etéreo, que es el tiempo. Una segunda muerte no hace más que anunciar que habrá una tercera. Dos asesinatos prácticamente iguales de personas sin ningún vínculo que las una son la tarjeta de visita de un asesino en serie. ¿Qué piensa un asesino en serie cuando está a punto de cometer su segundo crimen? ¿Qué imágenes, qué mecanismos se articulan en su cerebro enfermizo que lo preparen para afrontar la continuidad de su reto personal? ¿Repasa los errores que cometió en el primero? ¿Está ansioso por volver a sentir la adrenalina de la consumación? ¿Controla la situación tanto como cree? ¿Está nervioso? ¿Está impaciente? ¿Duda? El asesino en serie es un perfeccionista en proceso de aprendizaje permanente. En ninguna academia se enseña a matar y solo a base de acumular experiencia, el psicópata puede nutrir y aumentar su aprendizaje y mejorar la puesta en escena. Si la primera vez la víctima se le enfrentó, en la segunda consiguió anularla desde el primer momento. El primero fue de tanteo, el segundo de consolidación. Estás escuchando Dossier Negro, un podcast de La Vanguardia dirigido por Enrique Figueredo y Pere Cullell. Maite de Diego tiene un presentimiento. No quiere ir sola a buscar el coche a su parking de la calle Bertrán 28. Como ha hecho tantas veces. Porque el caso de María Ángeles está muy reciente y no se ha encontrado ninguna explicación. Es un caso abierto,
Le pide a Ruperto, Rupert le llaman, su hombre, gimnasta, musculado, karateca, 1,85 m de altura, que la acompañe. Él dice que ha sido cosa del marido. Es lo que se rumorea por el vecindario. Se sabe que Antonio Melero dice que recibe llamadas de un chantajista, pero también se sabe que no llevan a ninguna parte. Maite no tiene más remedio que ir sola al parking, a la plaza número 15 de la primera planta, a buscar su Fiat Punto. Entra con el corazón encogido. Justo lo que el asesino necesita. Lleva un cuchillo en la mano. Esta vez va a quedar claro desde el primer momento quién manda. Sale de la sombra por la espalda, la sorprende, la asusta, la amenaza, la anula. Ella no opone ninguna resistencia. El pánico de encontrarse justo con quien temía la convierte en una mujer sumisa. Ella sabe que el hombre mata y confía en la obediencia para conseguir la piedad, la única salida que le queda. Bajan las escaleras juntos hasta la planta quinta, en el nivel inferior, hasta el mismo rincón donde se encontró la primera víctima. La esposa con unos grilletes que trae preparados. Le ata los pies con los cordones de las zapatillas deportivas que ella calza. Le pone recortes del diario La Vanguardia en la boca para que no pueda gritar. Le tapa la cabeza con una bolsa de basura que trae de casa. Ella se muestra dócil, rendida. Está de rodillas, con la cabeza agacha. Si lo que quiere es robar, ya se lo puede llevar todo. Pero no solo quiere robar. Lo que viene a continuación es de una crueldad indescriptible. Con el mismo martillo de encofrador que usó la primera vez, con 2 golpes mortales, ahora golpea con rabia hasta 20 o 30 veces. Cuando se hizo la autopsia, alguien dijo que le dejó el cráneo como un saco de nueces. Es tan violento que deja perfectamente dibujado en el cráneo el perfil del martillo. Otra mujer en el mismo parking. Héctor Álvarez, inspector del Cuerpo Nacional de Policía. Esto ya, pues a mí cuando me lo dijeron, no me lo creía, claro, que ya no puede ser. En el mismo hueco de las escaleras, en esta ocasión golpeada con un martillo o con un elemento contundente en la cabeza, atada engrietada con esposas, tapada con una bolsa de plástico de basura, una bolsa de basura. Y claro, ahí ya, pues indudablemente existían muchos indicios para pensar que podía tratarse del mismo autor. Nadie se lo cree, o nadie se lo quiere creer. Los policías que investigan el primer crimen, los periodistas de sucesos que reciben la filtración de un segundo asesinato, nadie se atreve a dar credibilidad a la noticia que se está difundiendo. Que 11 días después, en el mismo parking donde se encontró María Ángeles, hayan encontrado ahora otro cadáver, no puede ser. La primera reacción es de incredulidad. La segunda, que se trata de una broma de mal gusto. La tercera, y ante la insistencia, es que estamos ante un descalabro de proporciones monstruosas. Se había perfeccionado del primer homicidio, del primer asesinato, segundo. Pedro Pablos, inspector jefe de la Policía Científica. Había perfeccionado la técnica y si no se le para, efectivamente, no sabemos dónde habría llegado. Se disparan todas las alarmas y todos los miedos. En Barcelona anda suelto un asesino en serie.
Hay que detenerlo como sea. Pero, ¿a quién? La Vanguardia, 23 de enero de 2003. Otra mujer asesinada en el parking del Putxet. El parking ubicado en el número 28 de la calle Bertrán fue ayer de nuevo escenario de un crimen. El pasado día 12, una mujer fue hallada muerta en el hueco de la escalera entre las plantas cuarta y quinta del estacionamiento. Ayer, Maite D.A., de 46 años, fue encontrada en el mismo lugar asesinada a golpes y con una bolsa en la cabeza. El caso presenta varias e inquietantes coincidencias con el crimen ocurrido 2 días atrás en el mismo lugar. Solo 11 días separaban 2 asesinatos con multitud de similitudes. Se encontró a las 2 víctimas en el mismo rincón del mismo parking. Tenían una franja de edad similar, 46 y 49 años. Las 2 eran rubias y ambas guardaban el coche en la plaza número 15. María Ángeles en la 4ª planta y Maite en la 1ª. El modus operandi también fue muy parecido. En los 2 casos, el asesino robó primero las tarjetas bancarias para acabar después con la vida de sus víctimas a martillazos. Una carnicería cruel, solo para llevarse un pobre botín. En la segunda... Pedro Pablos, inspector jefe de la Policía Científica. ¿Qué ocurre? Que él supuestamente perfecciona la técnica porque como ve que la otra mujer pues se le ha enfrentado, pues en esta ya directamente lo que hace es que la anula desde el primer momento. Entonces, ella queda totalmente anulada, bajo abajo le tapan la cabeza con una bolsa de plástico que ya traía de su casa, o porque traía unos billetes y tal, y entonces la mata directamente con un golpe en la cabeza. Seguramente para evitar que le identificara posteriormente, porque lo que le puede dar y lo que le había quitado se lo podía haber quitado igual sin necesidad de matarlo. La policía no tenía ninguna duda. Se enfrentaban a un asesino en serie. La repetición casi mimética de su macabro ritual no era sino un signo característico de su personalidad psicótica, que le servía además para aprender y mejorar la técnica de sus asesinatos. Cada asesinato es un ensayo. Doctor Lluís Borràs, psiquiatra y médico forense. Y cada vez lo hacen con mayor perfección. Si el primer asesinato tienen éxito y les funciona, pues se envalentonan y lo ven como algo muy natural, muy fácil de hacer. Y cada vez pues utilizan métodos más sofisticados e incluso a veces métodos más violentos. Las señales evidentes del perfeccionamiento del crimen dispararon todas las alarmas. Había 2 víctimas y todo parecía indicar que la noticia de una tercera era solo cuestión de tiempo. Un asesino en serie lo primero que disfruta matando o disfruta, por tanto, de perpetrar el daño hacia la víctima. Doctor Bernat Tifón, psicólogo forense. Esta satisfacción, de alguna manera, por tanto, estará combinada con el sadismo, el disfrute, por tanto, de hacer daño con la víctima, y en ese sentido no tendrá ningún tipo de miramiento hacia el sufrimiento, para nada contemplará este sufrimiento, y evidentemente lo va a hacer desde un punto de vista, digamos, calculado y milimétricamente, a fin de que, de alguna manera, intente no ser detenido justamente por las fuerzas policiales. Por eso se llama asesino en serie, que de alguna manera perpetrará justamente y repetirá la conducta
conducta delictiva con una víctima, 2, 3 o las que sean necesarias a fin de satisfacer propiamente sus propias necesidades, a fin de cuentas. Un asesino en serie necesita ponerse a prueba a él mismo y a sus perseguidores, sin límite, insaciablemente, en un impulso con su propia capacidad para especular y prever escenarios, generalmente muy alta, esparcen pistas e indicios para confundir las investigaciones de los servicios policiales y a la vez para inducirlos al descubrimiento. Es un juego tétrico. Se puede llegar a pensar que en el fondo tienen ganas de ser pillados, quizás porque, contradictoriamente, se sienten inmunes e indestructibles. El inspector jefe Pedro Pablos, de la Policía Científica, aseguró en el programa El Puzzle Blanco, realizado por la Fábrica de la Tele para Telecinco, que se sentían provocados. Cuando ves esto, te encuentras ante un reto. Dices, vale, esta persona lo que está haciendo es provocarnos para ver si somos más listos que él, a ver si le descubrimos, porque, a ver, es una provocación directa, es decir, mira, ahí tenéis otro cadáver en el mismo sitio. A ver cómo lo hacéis para descubrirme. Por tanto, el reto. Doctor Bernat Tifón, psicólogo forense. La provocación, la transgresión que puedan provocar, e incluso eso les favorece el aumento de la propia autoestima y no hace más que retroalimentar su propio comportamiento delictivo, criminológico, y que evidentemente en muchas de las ocasiones este tipo de retroalimentación, por lo que finalmente se autoconsideran como seguros de sí mismo, esta seguridad de sí mismo incluso a la larga les puede provocar evidentemente la detención, porque de alguna manera siempre dejan algún tipo de indicio que finalmente los detiene la policía. Estás escuchando Dossier Negro, un podcast de La Vanguardia dirigido por Enrique Figueredo y Pere Cullell. En jefatura se trabajaba a contrarreloj y bajo una presión fuera de toda medida. No se podía producir una tercera víctima, de ninguna de las maneras. Cada mañana, a primera hora, se celebraba una reunión en la sede de la policía de la Vía Layetana de Barcelona con todos los mandos operativos. Todos los días hay una reunión. Héctor Álvarez, inspector del Cuerpo Nacional de Policía. Para ver los avances del asunto entre el jefe superior, jefe de la Brigada de Policía Judicial, segundo jefe de la Brigada de Policía Judicial, jefe de Policía Científica y jefe del Grupo de Homicidios. Todos los días había una reunión para saber qué avances había. Se necesitaban respuestas. La psicosis se extendía por la ciudad. Ir a un parking, a cualquiera, a buscar el coche, se convertía en un riesgo y en una proeza. En el Putxet, los vecinos aparcaban en la calle, en zona prohibida, y dejaban notas exculpatorias dirigidas a la Guardia Urbana. No me multe, no dejo el coche en el parking por miedo al asesino. Los habitantes del barrio se miraban entre ellos, desconfiados. La personalidad explosiva de Ruperto Bilbao, el marido de la segunda víctima, no ayudó a calmar los ánimos. Él mismo fue quien la encontró en el fondo de la escalera de servicio, atada, en medio de un charco de sangre. Se sentía terriblemente culpable por no haber atendido a la petición de Maite de acompañarla. Y en su desazón se mostraba ante los medios con una fotografía de tamaño natural de su compañera. Se dejó retratar ante el gimnasio que la pareja regentaba. Se dejó entrevistar. Apareció en televisión. Rupert era un hombre visceral que, por su reacción fuera de medida, alimentó involuntariamente la especulación que habría contratado a un sicario para acabar con su mujer y que la primera víctima había sido solo una confusión. No fue así. En aquellos días se rumoreó mucho y en cualquier dirección.
Que el escenario del crimen fuera un barrio acomodado y tranquilo de clase media alta donde nunca pasaba nada, acentuó el miedo y la psicosis. Los peritos forenses y los agentes de la policía científica suelen decir que los cadáveres hablan, o que los objetos hablan. Es su forma de expresar que en cada escenario de un crimen se pueden encontrar, si se presta la atención necesaria, elementos que ayuden a identificar a un asesino. Cada detalle, cada objeto habla. Habla la colilla del pitillo que se encontró ante el coche de la primera víctima, señal de que la estaba esperando. La colilla llevaba el ADN del fumador incorporado. Habla una segunda colilla que se encontró junto al primer cadáver, que había sido arrastrado hasta bajo la escalera del 5º piso del sótano del parking. El asesino se había fumado otro pitillo después de consumar el crimen, como explicaba el inspector Pedro Pablos al programa El Puzzle Blanco. Tal como aparece la colilla en el lugar en que se encuentra, pues vemos que no es lógico que esté en este sitio, dado que el cuerpo se había movido, y si esa colilla hubiera estado en otro lugar, pues se habría movido también con el cuerpo. Esto hace pensar que precisamente él ha fumado después o mientras estaba escondiendo este cuerpo y después la ha tirado allí sin tener la precaución de llevársela, o incluso por los nervios o por el estado de ansiedad que le pudiera crear esta situación. Hablan también las más de 30 cuchilladas que María Ángeles Ribot había sufrido antes de recibir los golpes en la cabeza. La mayoría de cortes y punzadas estaban en las manos y en los brazos, y esto explicaría una lucha desigual, una resistencia feroz de la víctima hasta que una perforación en el abdomen y otra en el costado la abatieron. El criminal, cuando finalmente la tuvo vencida, se desahogó con el martillo de encofrador con el que le fracturó el cráneo hasta provocar la pérdida de masa encefálica, seguramente contrariado por una pelea intensa que no esperaba. Y habla finalmente una bolsa de basura industrial con una huella palmar, la que deja la mano cuando coge algún objeto, aunque no se puede cotejar hasta que se le toma la muestra a un detenido. Pero todas estas pistas, importantes si se llegara al punto de presentarlas como prueba, serían inútiles sin un sospechoso con el que coincidieran las muestras. El elemento decisivo para poder avanzar en la investigación de los asesinatos cometidos en el parking del Putxet fueron las tarjetas de crédito robadas a las víctimas. Fue solo un primer paso, pero en la buena dirección. Estás escuchando Dossier Negro, un podcast de La Vanguardia dirigido por Enrique Figueredo y Pere Cullell. La policía trabajó con la única pista posible: los cajeros automáticos. El asesino del parking siguió una ruta de cajeros para obtener algún dinero con las tarjetas que les robó a sus víctimas. De las tarjetas de María Ángeles Ribot, el criminal pudo obtener 300 euros del cajero de una sucursal del Banco de Santander en la calle Balmes de Barcelona. Después lo intentó en otras entidades, pero sin resultado. Las cámaras de seguridad no pudieron aportar ninguna imagen suficientemente esclarecedora. Tras el segundo asesinato, el criminal repitió el mismo recorrido. Fue a la misma sucursal, pero no consiguió realizar ninguna operación. Maite, asustada, le había dado su clave PIN con la esperanza de salvar la vida, pero la tensión nerviosa la confundió y dio una combinación equivocada. Al rato, el asesino intentó de nuevo extraer efectivo en un cajero de la Caixa de Cataluña, en la calle Fontanella. No escogía las entidades al azar. Todos los cajeros en los que intentaba operar tenían un rasgo en común: todos eran exteriores. No lo hacía porque sí.
sabía que en los cajeros situados en los vestíbulos de las entidades bancarias hay cámaras de seguridad. No quería ofrecer su imagen a la policía. Sin embargo, olvidó que las cámaras alcanzan a grabar también en el exterior. Son imágenes parciales de peatones circulando. Y no solo había cámaras en los bancos. El cajero de la calle Fontanella estaba justo al lado de la puerta de entrada de mercancías de los almacenes El Corte Inglés de la Plaza Cataluña. Allí había una cámara grabando todo movimiento que se registrara ante el acceso. Era una medida de seguridad. Los agentes de la policía científica tenían ante sí varias horas grabadas de diversas cámaras, pero sin ninguna sincronización horaria. Las unificaron a partir de un testigo patrón, un transeúnte vestido con un anorak espectacularmente blanco. Con esa referencia pudieron precisar qué imágenes se grabaron cuando alguien manipulaba las tarjetas robadas en el parking. Y finalmente se consiguió una imagen. La primera imagen. La primera esperanza. Era difusa. En realidad era como una suma de fotos de mala calidad encadenadas, pero ya permitía determinar un cierto perfil. Se detectó un intento de extracción de dinero en una caixa de Cataluña, que está en la calle Fontanella, cerca del Corte Inglés de Plaza de Cataluña. Se solicitaron las cámaras de seguridad y efectivamente ahí ya se vio una primera imagen muy vaga, muy indefinida, de una persona, de un varón con un aspecto pues, adelgado, con el pelo muy corto, con un determinado tipo de ropa, una cazadora. Y otra imagen que se obtuvo del centro comercial del Corte Inglés, que se enfocaba desde arriba. Inmediatamente, todos los efectivos disponibles peinaron la zona que rodeaba el parking de la calle Beltrán, intentando identificar a todos los hombres delgados, de pelo corto, que fueran vestidos con una cazadora que tuviera una hebilla que llamara la atención. Se tomaron nota de los datos de decenas de personas y de cada una de ellas se buscaron antecedentes policiales. En realidad, se estaban dando palos de ciego. Pero a la policía se le ocurrió otro frente de información. Se sabía la hora en la que el presunto asesino o un cómplice intentó obtener dinero del cajero de la calle Balmes y también la hora en que se intentó hacer lo mismo en la calle Fontanella. Si el desplazamiento lo hizo a pie, en taxi, en moto o en autobús, no había nada que hacer. Pero, ¿y si lo hizo en metro? ¿Y si hubiera subido a los ferrocarriles de la Generalitat desde la estación de Padua, junto al primer cajero, hasta la estación de Plaza Cataluña, junto al segundo? Era solo una posibilidad, pero no había más alternativas. Se pidieron las grabaciones de la estación de Padua, que a diferencia de las otras líneas del suburbano barcelonés, contaba con bastantes cámaras de seguridad y además con una gran calidad de imagen. Los agentes de la policía científica disponían de las grabaciones de 13 cámaras de las horas en las que el presunto asesino pudo pasar por allí. Si es que pasó. Era lo de la aguja y el pajar. Inspector Pedro Pablos al programa El Puzzle Blanco. Yo calculo que entre todas las grabaciones que había, las del metro y todas las cintas, pues por encima de las 2000 horas de grabaciones sumadas unas con otras, cuenta que solamente en el metro había 13 cámaras, 13 o 14 cámaras. ¿Qué buscábamos? Pues lo que teníamos, una imagen de alguien flaco, alguien pelo corto. Esa imagen que teníamos, esa primera imagen que teníamos del banco, encontrarla entre la cantidad de público que entra a diario. Pero era muy difícil, era muy complicado eso. Pero bueno, se trabajaba con eso. Se trabajaba, se sacaban fotogramas y se alimentaba una base de datos fotográfica y estaba ahí. El trabajo era desesperadamente lento e improductivo. Los días pasaban. La psicosis ante el temor que el asesino volviera a actuar aumentaba y la policía no podía dar respuesta a todas las inquietudes. Y surgió otra idea, quizás más disparatada que las anteriores. El chantajista que había contactado con Antonio Melero, el esposo de la primera víctima,
prometiendo datos de los asesinos a cambio de dinero, había propuesto hacer un intercambio de información en los lavabos del bar Mare Nostrum. Él había dicho que lo dejáramos el dinero, o dejara el dinero en el baño, detrás de una escobilla. Eso te da a pensar, te da a entender que él conoce ese bar, porque si no, pues no sabe si tiene escobillas, si no tiene escobillas y tal, ¿por qué el baño, no? Y se pensó, bueno, ¿tiene relación con ese bar? Él va a ese bar, él conoce ese bar. Y se estableció un dispositivo de vigilancia. Quizás lo frecuentaba, o por lo menos había ido por allí alguna vez. Puestos a tantear, se estableció un turno de vigilancia en el local, con agentes de paisano que, fingiendo ser clientes, revisaban a quién entraba y a quién salía, en busca de un chico delgado, de pelo corto y de cazadora con hebilla. Se intentaba todo, pero sin resultado. Todos sabían que el anuncio de una tercera víctima era inminente. Los agentes e inspectores del Grupo de Homicidios de Barcelona dormían 3 o 4 horas al día, pero ni se daban cuenta. Se lo tenían que advertir sus parejas. Les pasaba lo mismo a los agentes de la policía científica, que se dejaban los párpados pegados a las pantallas, tratando de aislar fotogramas de jóvenes delgados, con el cabello corto y cazadoras, entre los millones de fotogramas de las 13 cámaras que grababan a los pasajeros de la estación de Padua. Un trabajo inútil si la persona que buscaban hubiera subido en autobús, por ejemplo. Pero estaban en una carrera al límite y se tenían que tocar todas las teclas, por inverosímiles que resultaran. No había ninguna otra pista posible. El chico de la cazadora había intentado sacar dinero tantas veces como pudo hasta que los mecanismos de seguridad se tragaron las tarjetas. Del segundo crimen no se pudo llevar ningún botín. Pero tampoco hubo premio para la policía. Cuando las tarjetas llegaron al laboratorio, estaban llenas de huellas y fue imposible extraer ninguna muestra creíble. En aquellos días de espera, además de la consternación por las muertes y la amenaza latente de un nuevo asesinato, había que convivir con la imaginación creativa de algunas mentes especuladoras. La policía recibía avisos vinculados al número 15 de la plaza del aparcamiento que ocupaban los coches de las dos mujeres. También se añadía el número 28 de la calle Beltrán, donde estaba situado el parking, y se especulaba con que si la primera víctima murió el día 11 y la segunda el día 22, la tercera podría ser el 2 o el 3 de febrero. Es habitual, por desgracia, en todos los procesos de investigación de asesinos en serie, ya bastante difíciles y complicados de por sí, que aparezcan iluminados, sembrando dudas para distorsionar el trabajo. Una rémora que no ayudaba en nada a una investigación difícil, sin apenas ninguna línea clara a seguir. Sabían que el asesino volvería a actuar. La presión era insoportable. El hecho de que repita... Doctor Bernat Tifón, psicólogo forense. Un mismo modus operandi, ¿no? O también llamado iter criminis, ¿no? Sobre las víctimas. Puede responder porque es que, partiendo de la base de la definición del Robert Ressler, que es el asesino en serie, que existe un asesino en serie es el que mata 2 o más personas con un periodo de enfriamiento temporal entre una víctima y la otra. Eso puede responder de alguna manera porque es que ya se ha visto saciado el matar con una víctima, pasa un cierto tiempo hasta que vuelve a resarcir de alguna manera la necesidad y tiene que volver a repetir y a tener que desarrollar este rito, dicho de una manera desde un punto de vista muy respetuoso, evidentemente, pero que no deja de ser macabro con respecto a las presuntas víctimas o potenciales víctimas a las que se tiene que enfrentar.
Por fin llegó una buena noticia. El hombre de los cajeros, el presunto asesino, el chico joven, delgado, de pelo corto y vestido con una cazadora con hebilla, había subido al metro en la estación de Padua. Las fotos eran evidentes, a pesar de que las facciones de la cara no se podían precisar completamente. Entró y salió varias veces. Los tiempos se correspondían a los intentos de extracción de dinero del cajero de la calle Balmes. Llevaba la cazadora con la hebilla. El perfil continuaba siendo confuso, porque a pesar de que la calidad de las imágenes era mejor que las de los cajeros, no se podía determinar ningún rasgo identificativo en el rostro. En el rostro no, pero en la cabeza sí. Este chico joven tenía coronilla, o un reflejo parecido a una coronilla incipiente. Se podía apreciar en el fotograma grabado cuando volvía a salir a la calle para intentar usar otra tarjeta. Si no se hubiera ido, no se habría podido ver nunca. Estás escuchando Dossier Negro, un podcast de La Vanguardia dirigido por Enrique Figueredo y Pere Cullell. Por las calles del Puchet, en el bar Mare Nostrum, en el entorno de algunos parkings de la ciudad, decenas de policías buscaban al chico. De vez en cuando se fijaban en alguna persona que se asemejara y le pedían la documentación usando alguna justificación más o menos creíble. Se tomaba nota del nombre y del número del DNI, por si acaso. El trabajo era metódico, desesperante, tenso. Uno de esos días, por la tarde, en el bar Mare Nostrum, entró un chico delgado, con el pelo corto. Uno más. En los últimos días habían entrado bastantes y el inspector Héctor Álvarez tenía la sensación que estaba haciendo un casting. Jugaba al billar, tomaba una bebida. A veces iba con dos agentes, Marga y Pilar, como irían al bar una pandilla de amigos. Cuando veía a algún cliente que le llamara la atención, hacía una señal discreta a los agentes que esperaban fuera, que les pedían la documentación una esquina más allá, para no despertar sospechas. El chico que llegó, delgado, con el pelo corto, saludó a los camareros. Era un cliente habitual porque le guardaban un taco de billar propio en el almacén, pero no tenía coronilla. Otra candidatura que parecía desvanecerse. Y en una de las vigilancias, en una de las esperas... Héctor Álvarez, inspector del Cuerpo Nacional de Policía. Se vio entrar un varón, flaco, con el pelo corto. ¿Qué podía ser? Indudablemente habían entrado más y bueno, pues se había hecho una criba, pero ese día entró este. ¿Y qué fue lo que nos hizo pensar que este sí que podía ser? Pues la cámara del Corte Inglés que he dicho antes, cuando le enfocó desde arriba, lo que pensábamos que era una coronilla, que luego no era tal, era que la luz incidía de tal manera en el pelo que hacía parecer como si tuviera una coronilla en la cabeza, ¿no? Y cuando ese chico entró en el bar, lo vimos que conocía el bar, conocía al camarero, tenía relación, por lo cual cuadraba el perfil, ¿no? Y al marcharse, cuando se estaba yendo de espaldas, al irse, se le vio la coronilla. Y entonces ahí es cuando nos dio un vuelco al corazón. Y dijimos, este puede ser. Por el pelo corto que lleva y la disposición capilar que tiene en la zona occipital. Pedro de Pablos, inspector jefe de la Policía Científica. Hace que cuando incide la luz dé la sensación de que el pelo ahí es más ralo. Realmente el pelo es más ralo, porque si estuviera igual de cubierto que en el resto del cuero cabelludo, pues no se vería tan marcado. El tipo de iluminación que tiene, que es totalmente cenital y tal, pues da la sensación de que ahí haya una especie de calva. Cuando le da la luz, ¡puf!, parece que sea una calvilla. Fue como un flash. A Héctor le dio un vuelco el corazón. Nadie lo notó. Hizo una discreta señal a los agentes del exterior. Cuando vieron al chico que salía del local, le comentó al compañero con quien compartía guardia: puede ser.
pero algo en su interior le dijo, es él. Yo dije, es él. Lo dije, lo pensé, es él. Siempre te queda una duda, ¿no? Pero dije, notas esa cosa que notamos los policías a veces cuando tienes ese pálpito, ¿no? En la calle 2 agentes le pidieron el DNI con la excusa de una supuesta pelea denunciada en la proximidad. El chico colaboró sin ningún problema. Apuntaron el número y el nombre. Acababan de abrir un grifo de información. Juan José Pérez Rangel, 24 años, vive en La Mina, en Sant Adrià de Besòs. Sin antecedentes, por lo tanto, sin huellas digitales registradas. 2 agentes lo siguen a todas horas y enseguida descubren que le gusta mucho andar, sin ningún destino en especial. Sale de casa a primera hora de la mañana con un bocadillo envuelto en papel de aluminio bajo el brazo, como si fuera a trabajar, pero no hace otra cosa que pasear. Da vueltas por el centro de Barcelona, incansable. A media mañana se para y almuerza. Y después continúa andando hasta la hora de comer, que vuelve a su casa. No estudia, no trabaja, anda. Otras investigaciones dan nuevos frutos. Su nombre aparece en la lista de propietarios y arrendatarios del parking de la calle Beltrán 28, donde se han producido los asesinatos. Un año antes tuvo alquilada una plaza para dejar la moto. Solo estuvo un mes, pero no devolvió las llaves de acceso. Tenía todas las facilidades para entrar y salir del aparcamiento. Va quedando atrás la ansiedad de pensar que en cualquier momento, en cualquier parking, donde sea, pudiera aparecer una tercera víctima. De no tener nada, de ir con las manos vacías y sin indicios, se empiezan a acumular informaciones y el rompecabezas va encajando. Pero lo más importante es obtener pruebas evidentes y concluyentes que vinculen a la persona sospechosa con la autoría del delito. Existe el vínculo con el parking y también tiene relación con el bar donde el chantajista propuso una cita. Pero es muy poca cosa y todo puede ser fruto del azar. Para avanzar más habría que entrar en su casa y detenerlo. Hay dudas sobre cuándo actuar, pero todo se precipita. Alguien se ha ido de la lengua. Algún periodista ya sabe que se ha localizado al presunto asesino del Putxet. Antes de que la información se difunda, se precipita la detención. Cuando las cosas se hacen deprisa, no se puede evitar la sobreactuación. El 30 de enero, 8 días después del segundo asesinato, en plena ronda litoral de Barcelona, un coche ejecuta una maniobra arriesgada. Adelanta y se cruza de repente ante el vehículo en el que van Juan José López Rangel y su madre. Se abren las puertas y salen 2 hombres del coche cruzado y 2 más del vehículo que iba justo detrás, pistola en mano. No hay muchos miramientos, todo se hace rápido y con gritos. En un instante, el sospechoso está esposado, le leen sus derechos y lo trasladan a comisaría. Ya está, es el fin de la pesadilla. La Vanguardia, 31 de enero de 2003. Detenido el presunto asesino del parking. La detención ayer del presunto homicida del parking ha cerrado más de 2 semanas de pesadilla en el barrio del Putxet, sacudido por unos crímenes calificados de excepcionales por las autoridades policiales. El sospechoso mató a sus 2 víctimas en el parking de la calle Bertrán, en principio para robarles, según el jefe superior de la Policía de Cataluña. Sin embargo, más allá del móvil económico, el análisis forense ha confirmado que también acabó ensañándose con ambas, una detención que trae tranquilidad.
Estás escuchando Dossier Negro, un podcast de La Vanguardia dirigido por Enrique Figueredo y Pere Cullell. ¿En qué piensa un asesino en serie cuando es detenido? ¿Qué imágenes, qué mecanismos se articulan en su cerebro enfermizo que lo preparen para afrontar su responsabilidad? ¿Es consciente que el juego ha acabado, que ha perdido? ¿O destina toda su inventiva y creatividad para crear una historia verosímil que lo libere de la cárcel? ¿Está nervioso? ¿Está alterado? Un psicópata... Doctor Lluís Borràs, psiquiatra y médico forense. Como casi no tiene adrenalina, es muy bajo el nivel de adrenalina, pues se comportan de una manera como muy pausada, muy fría. Cuando una persona que no tuviera esta psicopatía, pues estaría nerviosísimo, estaría intranquilo, se movería mucho, tendría temblor, etc. Para ser la primera vez que lo detienen, muestra un comportamiento tan controlado que hace evidente que sabe de qué va la cosa. Lo interrogan, pero Pérez Rangel no contesta. A los policías que lo han detenido ha admitido en un primer momento, se le ha medio escapado que sí, que es él. Pero con la abogada al lado se acoge a su derecho a mantener silencio. En el futuro nunca reconocerá su culpabilidad a pesar de la luz de pruebas que se le acumulan. En tanto que es un sospechoso detenido, ya se le pueden tomar muestras de las huellas de la palma de la mano, que coincidirán con la encontrada en la bolsa de basura que tapaba a la primera víctima. También se puede determinar su ADN, que resultará ser el mismo que el de las 2 colillas encontradas en el parking y que corresponden a los pitillos que el asesino se fumó antes y después de matar a María Ángeles. Cuando el juez ordena la entrada y registro al piso del detenido, Pérez Rangel acompaña a los agentes. El regreso al barrio es más que conflictivo. Se produce un conato de linchamiento que requiere la presencia de unidades antidisturbios para serenar los ánimos. Una vez dentro se producen hallazgos interesantes. Es difícil entrar en su habitación apretujada y desordenada con ropa, revistas, vídeos de películas. La puerta se puede abrir justo para permitir el paso de una persona. Más que una habitación, es una madriguera. Allí se encuentra una agenda con anotaciones de matrículas de coches que aparcan en la calle Beltrán. Y al lado de los números, algunos comentarios. Hablé con ella. Golf blanco, mujer, con niños, miércoles semana siguiente. 17:11, golf rojo hombre. 17:32, verde estilizado hombre. 17:35, deja niño, moto no entra en parking. Scoopy verde, reflectante rojo. Se encuentran también las llaves de unas esposas que coinciden y permiten abrir las que le pusieron a Maite, la segunda víctima, para inmovilizarla. Hay bolsas de basura como las que usó en este segundo asesinato. Localizan unas bridas de gran tamaño, como las que usan los electricistas y fontaneros para agrupar cables. Él no es operario de ninguno de los 2 oficios. Por su parte, la policía científica hace su trabajo con un afán perfeccionista y exhaustivo digno de opositor a notario. Coordinado por Pedro de Pablos, se hace un informe de los martillazos en colaboración con los expertos en balística. Los escritos de Juan José Rangel son autentificados por los servicios de grafología, las huellas digitales por dactiloscopia. Los recorridos desde el parking hasta los cajeros, entradas y salidas son reproducidos, fotografiados y cronometrados.
juicio se hace con jurado y se quieren presentar las pruebas de manera evidente e indiscutible. El inspector jefe de la Policía Científica, Pedro de Pablos, recordaba en el programa El Puzzle Blanco, realizado por la Fábrica de la Tele para Telecinco, que mientras él mostraba sus peritajes en el juzgado, el acusado se mostró siempre frío y distante. Hermetismo absoluto. Es una persona totalmente fría. Fría. O sea, una persona de aquellos que les miras y no sabes si tiene alma, ¿no? Aquello que dices, bueno, esta persona es un témpano, ¿no? Hermético. Parece que la historia no iba con él. O sea, de hecho, no tenía ningún ápice de, ¿cómo te diría?, de humanidad. O sea, aquellas personas que te pueden dar escalofríos cuando las ves porque dices, bueno, ¿esto qué es, no? Esta era la sensación, o sea, de total frialdad. Los miembros del grupo de homicidios de Barcelona, los miembros de la Policía Científica, todos los inspectores y agentes que trabajaron en el caso, vivieron una mezcla de éxito y de liberación. Pero era parcial, solo era una de las caras de la moneda. Consiguieron detener a un chico frío, de ojos azules, mirada de hielo, solitario, con problemas de relación, introvertido. En su mundo interior, inescrutable. Elaborado en sus largas caminatas, se había construido una personalidad sin escrúpulos, capaz de cometer un crimen desproporcionado para obtener un botín mínimo. Él dijo que lo había hecho. Héctor Álvarez, inspector del Cuerpo Nacional de Policía. Él lo recondujo a un tema de que era consumidor de droga y que necesitaba dinero. Pero claro, uno no demuestra ese ensañamiento. Hay algo más, indudablemente hay algo más. En ninguno de los dos casos hacía falta la muerte, pero él no planificaba robos, sino asesinatos. Su trabajo pormenorizado, su protocolo metódico, obsesivo, estaba encaminado a matar. Había planificación, había desafío, había reto. Hacerlo en el mismo lugar, repetir un ritual, elegir una muerte salvaje. Esta es la razón por la que los miembros de la investigación más vinculados al caso están convencidos de que Juan José Pérez Rangel, cuando salga de prisión, volverá a matar. Finalmente llegó la sentencia. Unanimidad del jurado, sin rendijas. El presidente de la audiencia dictaminó que Juan José Pérez Rangel tendría que cumplir 52 años de prisión. El fiscal pidió 49, pero el juez añadió 3 más en un gesto poco habitual que confirmaba la peligrosidad del encausado. Salió del juzgado esposado y en volandas, explicando a quien quisiera escucharle que era inocente. El recorrido hasta el furgón que lo llevó a la cárcel fue seguido por un equipo de televisión española que grabó su último alegato de verdades a medias. Sinceramente yo veo que me tenían que marcar por esa razón. Juan José Pérez Rangel, culpable de doble asesinato. Yo quería ayudar con esto mi abogado, pero veo que la justicia sinceramente no existe. Había más sospechosos de estas imágenes. El parecido con otras personas. Yo no lo entiendo. Sinceramente no lo entiendo cómo han ido las cosas. No lo entiendo. ¿Sigues manteniendo que eres inocente? Las declaraciones con inscripción. Miren las de Guita Lorina diciendo que el día 22 se llamó a la chica. Perdón, después de los crímenes llamó a la chica y le dijo a la chica que estaba conmigo el día 22. ¿Sabes? Y yo lo entiendo. Y hay muchas diferencias entre las declaraciones de Roberto Bilbao. Ante policía, instrucción y aquí. Sinceramente no lo entiendo. Yo no lo entiendo. Sinceramente, porque he visto el sumario, señores. Lo que no han visto ustedes, yo sí que lo he visto. Es ego, narcisismo. Doctor Bernat Tifón, psicólogo forense.
sentirse protagonista, de no ser ninguneado, es decir, que de alguna manera, pues, incluso de crear un sentimiento de provocación, transgresor. Eso supone un gran reto, el hecho de que como que se autoconsideran como mucho más inteligentes que la propia inteligencia, que la propia policía. La sentencia también señala que no puede obtener beneficios penitenciarios, a pesar de que cuando haya cumplido una parte de la pena, tendrá derecho a salir. Lo hará el 2035, con 55 años. Da miedo pensar que todavía guarde en algún lugar que solo él sabe el cuchillo, el martillo y la cazadora con la hebilla que nunca se han encontrado. Estos son los hechos. Y el recuerdo de sus testigos. Guión y dirección: Enrique Figueredo y Pere Cullell. Diseño de sonido: Salva Coromina. Música original: Jorge Fernández Anrat. Voces: Miriam Elíes, Karina Ferreras y Joaquín Luna. Dossier Negro. Un podcast de La Vanguardia. Suscríbete a este podcast y no te pierdas ningún episodio. Gracias por escucharnos.